Vamos a leer el Salmo 67. Yo le he titulado a este salmo Bendecidos para bendecir. Bendecidos para bendecir. Lo vamos a leer en la versión Reina Valera 60. Bendecidos para bendecir. Dice la Escritura: Dios tenga misericordia de nosotros y nos bendiga, haga resplandecer su rostro sobre nosotros. Es una pausa, Selah. Para que sea conocido en la tierra tu camino, en todas las naciones tu salvación. Te alaben los pueblos, oh Dios, todos los pueblos te alaben. Alégrese y gócense las naciones, porque juzgará los pueblos con equidad y pastorearás las naciones en la tierra. Selah, otra vez, una pausa. Te alabarán, te alaben los pueblos, oh Dios, todos los pueblos te alaben. La tierra dará su fruto, nos bendecirá Dios, el Dios nuestro. Bendíganos Dios y témanlo todos los términos de la tierra. Un salmo muy pequeño, aún podría uno memorizarlo, pero es un salmo que nos habla mucho. Yo al verlo así, a grosso modo, puedo ver tres cosas principales en este salmo. Número uno, uno puede ver que sobresale la gloria de Dios. Número dos, sobresale la bendición de Dios para nosotros, sus hijos. Y número tres, para que Dios sea conocido en todas las naciones. Entonces, cuando leemos realmente este salmo y meditamos en las palabras de este Salmo 67, lo único que puede ocupar nuestra mente al principio, y si nosotros le pusimos atención, es la gloria de Dios. Este salmo nos pone también a meditar que Dios tiene siempre un propósito al bendecir a su pueblo. Dios no nos bendice a nosotros solamente para que estemos bien, para que estemos cómodos, para que tengamos salud, para que seamos prósperos en la casa, para que seamos prósperos en el trabajo. No, Dios siempre tiene un propósito más allá que ese. Y es que Dios realmente lo que quiere es bendecirnos a nosotros para que nosotros seamos transportadores de las bendiciones de Dios a otros pueblos. Ese es realmente el deseo de Dios, porque en el reino de Dios se necesitan recursos para poder nosotros ir con el necesitado, para hacer nosotros algunas actividades. El apóstol Pablo necesitó tantos recursos. Muchos dicen que el apóstol caminó de más o menos 4,500 a 5,000 kilómetros en aquel tiempo. Y para eso realmente se necesitaban recursos para poder ser ellos exportadores de las bendiciones de Dios a otros pueblos que necesitaban a Dios. Entonces, realmente Dios lo que realmente quiere es bendecirnos, pero no para que esas bendiciones se queden solamente en nosotros. Hay una ilustración muy bonita y es el Mar Muerto. El Mar Muerto dice que está como a 390 metros bajo el nivel del mar. Y ahí corren muchos afluentes, está el río Jordán y otros ríos pequeños donde llegan a desembocar, pero el río Jordán, el Mar Muerto no tiene una salida de agua. Toda el agua se queda ahí. Y lo que realmente hace el Señor, porque nadie más, es que para que ese no crezca demasiado, toda el agua se evapora y quedan todas las sales y los minerales en una capa muy gruesa, donde dicen las personas, bueno, el pastor Arnoldo fue allá y dicen que se pueden acostar allí y no se hunden, ¿verdad? De lo pesado que es el agua, pero se queda ahí. Y Dios no quiere que nosotros seamos como el Mar Muerto,
Que solamente vengan bendiciones y se queden estancadas en nuestra vida y que nosotros no las podamos exportar a otros lados. Dios bendijo al pueblo de Israel con tanta bendición material, económica, sobre la naturaleza, hermanos, que Dios lo que quería que ellos exportaran a las demás naciones y pueblos las bendiciones de Dios. Dios le estaba dando los recursos para que ellos dieran a conocer el nombre de Dios en todos los pueblos y naciones. Pero ellos quedaron otra vez como el mar muerto. Solamente recibieron y nunca dieron. Entonces lo que hizo el Señor fue transportarlos a ellos por medio del cautiverio, cuando ellos no quisieron ser portadores de las bendiciones de Dios para otros pueblos. Así que todos los creyentes queremos ser bendecidos. ¿Cuántos quieren ser bendecidos acá? Y no es malo pedirle uno al Señor que lo bendiga, no es malo. Porque Dios es un Dios que se complace en bendecir a sus hijos. Ese es realmente el corazón de nuestro Padre Celestial, que se complace, Él se siente muy bien en darnos a nosotros bendiciones todos los días de nuestra vida. Él se complace cuando en nuestra familia no falta el pan. Él se complace cuando nosotros tenemos todo lo necesario para darle a nuestros hijos. Él se complace cuando nosotros estamos llenos de salud. Él se complace cuando nosotros tenemos paz en nuestra casa. Él se complace con las bendiciones que Él ha preparado para que sus hijos puedan vivir bajo esas bendiciones. Así que no es malo pedir bendiciones. Sin embargo, hay algo más importante que el salmista dice, que Dios realmente tiene un propósito más grande, que es de que nosotros, sus hijos, estemos bien. Dios quiere que nosotros estemos bien. ¿Cuántos quieren estar bien acá? Todos queremos estar bien. Todos queremos ser prósperos. Pero hay un propósito más allá del de bendecir Dios a su pueblo. ¿Y cuál es ese propósito? Número 1 dice, para que sea conocido en la tierra su camino. Vea cómo me gusta ese salmo. Dice, Dios tenga misericordia, dice el versículo 1, de nosotros y nos bendiga, dice, y haga resplandecer su rostro sobre nosotros. Usted se recuerda de una bendición sacerdotal que hay, ¿verdad? Número 6, ¿qué? 24 por ahí, ¿verdad? Entonces, Dios dice que tenga misericordia de nosotros y nos bendiga. No es malo el orar porque nosotros seamos bendecidos, mis amados hermanos, pero Dios tiene algo más, que solamente nosotros nos quedemos con esas bendiciones. Dice, para que seas, Dios nos quiere bendecir, para que nosotros, a través de las bendiciones de Dios, a través de la vida que nosotros llevamos en Dios, Dios sea conocido en toda la tierra y sea conocido su camino. Número 2, para que seas, dice, conocido en todas las naciones tu salvación. Hermanos, el deseo de Dios era no solamente bendecir al pueblo de Israel, sino que Dios había dicho que Dios iba a bendecir. Cuando Dios le dio la orden a Abraham de salir de su tierra y de su parentela y irse a la tierra que el Señor le iba a mostrar, esa era la tierra de Israel, y Dios iba a bendecir a Abraham ahí. Pero no solamente lo iba a bendecir para que él y su familia pudieran disfrutar, sino que la bendición era para todas las familias de la tierra. Así que Dios tiene un propósito de salvación al bendecirnos a nosotros. Miren, hermanos, la verdad que Dios nos ha bendecido a nosotros cuando nosotros, hermanos, damos a conocer que llevamos una vida próspera. Y no estoy predicando la teología de la prosperidad, sino porque todos, hermanos, todos los que hemos dado un paso para conocer a Jesús y lo hemos recibido como nuestro Señor y Salvador personal, somos prosperados y bendecidos. Yo fui en una ocasión, me invitaron a ir a predicar a una campaña a la costa y había como 600 personas ahí. Y había 2 grupos musicales ahí para el chonguengue, ¿verdad? Y había comida para toda la gente. Y yo les pregunté,
cuál era el motivo de esa fiesta. Y se acerca el hermano que me invitó y me dijo: ay, pastor, es que fíjese que yo era el borracho número 1 de acá del pueblo. Yo era el tapacunetas. Yo me quedaba donde quiera tirado. Lo que ganaba yo en la semana, ya no veía las horas que me pagaran el sábado para irme a la cantina, pero no para ir a tomar al contado, sino para pagar la deuda de la semana anterior y pedir para la otra semana que le dieran, como dicen en la tienda, de fiado, para ponerse la siguiente chupa. Y me dijo: y yo era un mal esposo. Y empezó a llorar y me dijo: yo nunca le compré un vestido a mi esposa, no le compraba zapatos a mis hijos, que ellos vieran cómo salían y cómo subsistían, porque yo no pasaba gasto a la casa. Pero un día, me dijo, pero un día yo conocí a Jesús. Alguien me habló del Señor y yo le entregué mi vida, y desde ese momento cambió mi vida. Ahora yo soy próspero. Me dice: en mi casa hay paz. En mi casa hay comida. Ahora le puedo comprar los zapatitos a mis hijos, les puedo comprar un juguete. Ahora le he comprado sus vestidos a mi esposa. Y ahora Dios me ha bendecido para hacer una fiesta, dice, y poder dar a conocer a Jesús en todo este pueblo, para que todos conozcan la salvación del Señor. Yo dije: este parece que hubiera leído el Salmo 67. Dios nos quiere bendecir a nosotros para que nosotros podamos ser los exportadores de la bendición de Dios, y primariamente para que conozcan a Jesús como su Señor y su Salvador. Entonces, número 1 dice: para que sean conocidos en la tierra tu camino. Dios le había trazado un camino a Abraham, que el único que se merecía toda adoración y toda alabanza en medio de todos los dioses, en medio de toda la idolatría que había en ese tiempo. Se le iba a rendir culto solamente a un Dios todopoderoso. Dios había sacado a Abraham de la idolatría y lo había trasladado para adorar a un solo Dios, y solo a ese Dios él debería de adorar. Y por lo tanto él debería de estar compartiendo lo que él había recibido en su corazón, y por eso Dios decidió bendecirlo con todo, para que le enseñara a la gente cuál era el camino de la vida eterna y de la salvación. Número 2 dice: para que sean conocidos todas las naciones tu salvación. Número 3, para que todos los pueblos te alaben. Hermanos, a Dios no le hace falta alabanza y adoración. 24 horas al día hay millares, millones de ángeles alabando y bendiciendo el nombre del Señor. Hermanos, la alabanza en el cielo no para. Pero Dios quiere que nosotros los humanos podamos alabar a Dios. Y a nosotros los humanos, Dios nos da a nosotros la oportunidad para poder evangelizar. Yo compartía con el staff Hechos capítulo 10 de la visión que tuvo Cornelio y la visión también que tuvo Pedro. Pero realmente un ángel llegó a Cornelio a decirle que mandara a traer a Pedro, y que Pedro era el que le iba a explicar todo el plan de salvación. Yo me preguntaba: ¿por qué no, si el ángel vino del cielo a darle este mensaje a Cornelio para que mandara a traer a Pedro, y que Pedro viniera a darle el mensaje? Yo digo, mucho protocolo. Si el ángel le podía hablar de la salvación, pero los ángeles no han experimentado lo que nosotros hemos experimentado. Los ángeles no han experimentado lo que Pedro había experimentado de ese encuentro con Jesús, cuando le dijo Pedro al Señor: quítate de mí, porque soy un hombre pecador. ¿Quién le dio la convicción a Pedro en su corazón de que era un hombre pecador? Solamente el Espíritu Santo, cuando se encontró personalmente con Cristo. Entonces, hermanos, a nosotros Dios nos da la gran oportunidad
para que seamos los portavoces de las bendiciones de Dios. Y la bendición número 1 es para que la gente pueda conocer a Jesús como su Señor y su Salvador. Nosotros con mi esposa hemos invitado a un muchacho que anda en malos caminos. Y un día lo invitamos a la casa y fue a tomar café, le gusta el café. Y medio le empezamos a hablar del Señor y empezó a llorar. Ay, es que yo me pongo mal, dice, cuando me empiezan a hablar de Dios. Y lo hemos invitado a la iglesia y dice él, es que no voy porque seguro solamente entre a la iglesia y escuche los cantos me voy a poner a llorar. ¿Por qué? Porque ya hay una pequeña convicción dentro de su corazón que él no está bien y que necesita a Dios. Entonces lo que nosotros tenemos que hacer es insistirle, orar más por él para que el Espíritu Santo quebrante de una vez por todas su corazón y que pueda recibir a Jesús como su Señor y su Salvador. ¿Usted cuántos amigos tiene así, verdad? Tenemos familiares así, que tal vez medio están convencidos, otros no quieren saber nada de Dios. Pero nosotros somos los transportadores de la bendición de Dios para que otros puedan conocer al Señor. Dice, para que todos los pueblos te alaben, para que se alegren, dice, y se gocen las naciones en Él, y para que le tema toda la tierra. El propósito que realmente tiene Dios al bendecir a su pueblo es manifestar su gloria. Fíjese que en estos primeros versículos, los primeros 5, el escritor nos dice que Dios manifiesta su gloria revelando sus atributos al mundo. Y vea, lo leamos nuevamente. Dice, Dios tenga misericordia de nosotros, nos bendiga y haga resplandecer su rostro sobre nosotros, para que sea conocido en la tierra tu camino y en todas las naciones tu salvación. Te alaben los pueblos, oh Dios, todos los pueblos te alaben. Alégrese y gócese las naciones, porque juzgará a los pueblos con equidad y pastoreará a las naciones en la tierra. Selah. Ahí lo dejamos. Entonces, una de las cosas que Dios hace es que desea demostrar también que solamente Él es el Dios verdadero. Dios había puesto a la nación de Israel en un continente, en un lugar tan estratégico donde era el cruce de 3 continentes, Europa, Asia y África. Entonces Dios había puesto al pueblo de Israel en un lugar tan estratégico para que ellos pudieran dar a conocer al verdadero Dios, aquel Dios que le había dado una promesa a Abraham de darle una tierra a toda su parentela, y esa tierra que fluía leche y miel. No era nada más que Dios, hermanos, los llevaba a una tierra donde realmente ellos iban a vivir de lo que fuera. No, Dios había preparado algo tan especial. Aún hoy en día el pueblo de Israel es uno de los más especiales. Un lugar tan desértico que ahora están exportando agua, usted se imagina, del desierto. ¿Por qué? Porque Dios decidió que fuera todavía el foco principal de su revelación para las demás naciones. Está en medio de tantas naciones que son enemigas del pueblo de Israel, y allí está presente ese pedacito de tierra donde realmente Jerusalén es la Jerusalén eterna, donde otra vez los judíos van a hacer el tercer templo. Hermanos, es algo muy glorioso que Dios puso al pueblo de Israel en un lugar tan estratégico para darse a conocer a las demás naciones. Entonces, Dios, que es el verdadero Dios, está poniendo a un pueblo que ha tenido un encuentro con Él, que han experimentado qué es adorar al verdadero Dios, que recibieron la ley, que recibieron, hermanos, la ley en medio de un mundo, de un monte humeante, donde realmente Dios se manifestó de una forma gloriosa. Y Dios
quiere darse a conocer a todas las naciones como el Dios verdadero, porque dioses hay un montón. Solamente métase usted a ver la religión de la India, y ahí tienen cientos y cientos de dioses. Y así era en aquel tiempo. La cultura, hermanos, era politeísta 100%, y Dios quería darse a conocer en medio de la humanidad a través del Dios verdadero. Y el deseo del salmista es de que todos los pueblos alaben al Señor, al Dios de Israel, y que no hay otro Dios como Él. Él desea que todas las naciones le alaben, y Él sabe porque no hay otro Dios fuera de Él. Jehová de los ejércitos es el único que se merece toda alabanza y toda adoración. Y eso quería que el pueblo lo practicara y que lo diera a conocer a las demás naciones. Número 2, Dios desea mostrar que Él es un juez justo. Hoy a veces solamente se proclama el amor de Dios. Tenemos cantidad de mensajes del amor de Dios, y eso no es malo. Dios es amor, pero también está la contraparte. Dios es un fuego consumidor. Sin santidad, dice, nadie verá al Señor. Muchas veces de los púlpitos solamente se predica del amor de Dios, y hermanos, y debemos de compartir no solamente eso, sino también saber, hermanos, y esto no nos gusta, yo no he oído esto, pero Dios es un Dios de ira. Lo hemos visto en el Antiguo Testamento, que Dios es un Dios de ira también. Pero esa parte a nosotros no mucho nos gusta. No, es que Dios es solamente amor. No, hermanos. Porque está escrito, dice que los hombres mueran una sola vez, y después de esto el juicio. Y a cada uno le va a dar el pago según sus obras, según las decisiones que ha tomado acá en la tierra. Entonces, el salmista dice que Dios es un Dios, un juez justo, y un Dios de justicia, un Dios de santidad, un Dios. Pensamos que a Dios no le importan, hermanos, el pecado. Así pues, peca la iglesia, así pues como que nada pasó. No, hermanos, cada vez que nosotros pecamos, lastimamos el corazón de Jesús. Todas las veces que nosotros le fallamos a Dios, lastimamos el corazón de Jesús, porque no estamos viviendo de acuerdo a su palabra. Y nosotros debemos de vivir de acuerdo a su palabra. Debemos de practicar todos los días la santidad, porque sin santidad nadie le verá al Señor. No debemos de tratar el pecado nosotros livianamente, ni pensar que Dios trata el pecado livianamente. No, hermanos, estamos viviendo en un tiempo de gracia. Sí, Dios nos perdona, sí, pero cuando nosotros nos arrepentimos y le damos la espalda al pecado y volvemos nuestro rostro al Señor, es cuando Él nos perdona y nos da una nueva oportunidad de tener comunión con Él. Pero acá el salmista dice que Dios es un Dios, un juez justo. Él juzgará a todas las naciones con equidad y dará el pago a cada uno según lo que haya hecho en la vida. Nadie podrá acusarle a Dios, y nadie escapará del juicio de Dios. Así como lo escucha usted. Nadie escapará del juicio de Dios. Número 3, Dios desea que el mundo sepa que Él es el Dios soberano. Él juzgará a los pueblos, dice, y pastoreará a todas las naciones. No hay alguien más que pueda tener control de este mundo. Aunque es cierto que ha sido entregado a Satanás, pero al final la última palabra la tiene el Señor, porque Él es el Dios soberano y solamente Él es el dueño del universo. Y eso nos está recalcando el salmista. A nosotros, los que somos parte del pueblo santo, de la nación santa, nosotros que somos los escogidos de Dios, Dios nos quiere bendecir, nos quiere prosperar, pero para que nosotros no nos quedemos solamente con esa bendición, sino que la traslademos a los demás.
Mire, yo pienso que todas las familias cristianas debemos de vivir bien, aunque cada uno de nosotros tenemos nuestro mal carácter. A veces nos levantamos con el pie izquierdo. Tenemos diferencia de opiniones en la casa, es cierto, pero sobre todo nuestra familia debería de ser diferente a las demás familias de la calle. Una vez cuando nosotros teníamos supervisores de grupos familiares, nos llegaron a pedir que por favor fuéramos a ayudar a un supervisor porque se oían que tronaban los sartenes día y noche en la casa. Y no eran platillos voladores, sino eran sartenes voladores, sartenes de verdad. Eso yo creo que no debe de existir en un hogar cristocéntrico. Cuando Cristo gobierna nuestra vida, hay una diferencia. Hay una diferencia con un hogar del mundo. ¿O no, hermanos? Debe haber una diferencia entre un hogar cristiano y un hogar del mundo. Porque Cristo Jesús es la luz de nuestra casa. Él ha hecho una transformación en nuestro ser, en nuestra vida. Nosotros tenemos una meta diferente. Nosotros tenemos una visión diferente que la del mundo. Nosotros tenemos la palabra escrita de Dios por delante de nosotros para que nosotros ajustemos todos los días nuestra vida a Él. Así que Él es el dueño del universo, Él lo creó y Él lo gobierna. Y número 4, Dios desea mostrarle al mundo que Él es un Dios de misericordia, porque nos está diciendo el versículo 1, Dios tenga misericordia de nosotros y nos bendiga y haga resplandecer su rostro sobre nosotros. Dios es un Dios de misericordia. Todos los días nosotros disfrutamos de la misericordia de Dios. Y no solamente nosotros, sino todavía los que no conocen a Jesús disfrutan de la misericordia de Dios, aunque maldigan a Dios. Ese que maldice a Dios, Dios le da el mismo oxígeno para respirar igual que nosotros. Dios le da la oportunidad de comer igual que nosotros. Dios le da la oportunidad de trabajar igual que nosotros. Dios es un Dios tan misericordioso porque somos hechura suya. Nosotros, hermanos, al Señor le costamos. Él se tomó un tiempo especial para crear al ser humano y Dios tiene su corazón con el ser humano y no quiere que ninguno se pierda y que todos procedan al arrepentimiento. Y que nosotros los cristianos seamos los instrumentos para poder dar a conocer la gloria de Dios a otras personas que todavía no le conocen. Así que, sin embargo, la más clara manifestación de la gloria de Dios está reflejada en su Hijo Jesucristo, quien es la salvación que Dios ha provisto, por el cual todas las naciones pueden ser salvas. Pablo dijo en 2 Corintios capítulo 4, versículo 6, porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Si alguien quiere ver la gloria de Dios, en otras palabras, debe de ver a Jesucristo. Él es el reflejo de la gloria de Dios. Él es la manifestación de la gloria del Padre. Entonces, realmente, ¿cuál es el propósito de Dios al bendecirlo? Y quiero recalcar esto, el propósito de que nosotros tengamos una casa, que tengamos un carro, que tengamos un trabajo, que tengamos una buena familia, que gocemos de salud, hermanos, que estemos solventando las cosas económicas, realmente tiene un propósito. No es que Dios solamente le plazca a Él bendecir a sus hijos, sino quiere darnos a nosotros los recursos para que nosotros podamos ser los exportadores de la gloria de Dios. Y ya vimos que es a través de Jesucristo que nosotros la podemos dar a conocer. Dios nos da todas estas cosas para que nosotros manifestemos su gloria.
Y el deseo de todo creyente debe ser que el Dios de toda gloria sea conocido por todo el mundo. Yo estuve en una conferencia misionera y escuchaba al pastor que vino a enseñar y me llamó mucho la atención que ellos aprovechan cualquier situación para poder evangelizar. Les mandaron una ayuda de Canadá para hacer, no sé cómo se les llama a los lugares donde ponen los peces. No es acuario. ¿Alguien sabe? Un estanque. Bueno, una pila, digamos, pues, ¿verdad? Más chapín, ¿verdad? Un estanque. Y a cada uno de la comunidad les regalan 600 pececitos. No son pescaditos porque no están pescados todavía. Pececitos. Y entonces a ellos los buscaron para que ellos puedan dirigir el proyecto. Entonces ellos dijeron, les vamos a enseñar a leer la Biblia. Y la primera tarea que les dejaron es que averiguaran en la Biblia cuántas veces se mencionan peces en el libro sagrado. Y señores que no sabían leer, dicen, no, pero en el capítulo 1, versículo no sé qué, dice que Dios crió los peces y los monstruos marinos. Ahí está por primera vez la palabra pez. Y les siguen enseñando y enseñando a través de la ayuda que a ellos les dieron para poder conducir a la gente a Jesús. Les dieron otro proyecto de hacer 100 casas en una comunidad. Y mire, Dios les ha abierto la puerta de una forma tremenda. Les dieron creo que 3,000 euros a cada familia, pero a ellos les dieron la oportunidad de dirigir el proyecto. Y entonces ellos como iglesia van hablando sobre la casa de Dios y van experimentando con ellos cómo van construyendo las casas, así les van hablando de la palabra del Señor. Y uno dice, qué bonito, creo que los cristianos nos falta chispa, ¿verdad? Nos falta chispa. Gracias a Dios, ustedes han visto alguna remodelación que estamos haciendo acá. Allá estamos haciendo una clínica médica, donde el grupo de discipulado de médicos de la iglesia ofrecieron venir a hacer una jornada médica algunos sábados, ¿verdad? Todo el día, y donde se van a invitar a gente inconversa para que venga. No va a venir usted a traer su recetita, por favor, porque no se la vamos a dar, ¿oyó? No es para nosotros, es para los que no conocen a Jesús. Y va a haber un equipo, y hablamos con los de misiones, que van a estar orando por ellos. Dios nos quiere despertar. Dios nos está dando chispazos para que nosotros podamos ser portadores. Si Dios nos dio este edificio es para algo, es para llenarlo de almas, ¿verdad? Sí. Y acá a mi lado izquierdo estamos haciendo la sala bien bonita de bienvenida para los nuevos convertidos, ¿verdad? Para que haya un lugar bonito donde poderlos atender. Así que, gloria a Dios, si Dios nos da los recursos, los vamos a utilizar para el reino de Dios. Esta iglesia colabora con bastantes misioneros, les da una ofrenda, les da una ayuda para que ellos prediquen la palabra de Dios. Y si usted se quiere ir de misionero, pues pase por la escuela y lo enviamos. Y si quiere lo enviamos a China sin el boleto de regreso, ¿verdad? Para dejarlo de una vez allá, ¿verdad? Porque quiero terminar con estos 3 puntos muy principales. Porque la iglesia es la única, escuche bien, es la única institución que fue fundada y está encabezada por nuestro Señor Jesucristo. Es por eso que a nosotros nos toca, porque es la única institución que está fundada y encabezada por nuestro Señor Jesucristo. Número 2, Jesucristo dio de su poder y de su Espíritu Santo a una institución que se llama iglesia. A ninguna otra institución Dios le ha dado su poder y su Espíritu Santo, solamente a la iglesia. Y número 3,
El Nuevo Testamento registra que únicamente la iglesia ha llevado siempre a la práctica la gran comisión. Solamente la iglesia. No es el Club Rotarios, no tengo nada contra el Club Rotarios ni contra ningún club. Nadie más. Es la iglesia del Señor, la portadora de la salvación. Y únicamente a la iglesia el Señor le ha dado el poder para llevar a la práctica la gran comisión. Así que nosotros tenemos una tarea. Dios nos ha bendecido, nos quiere seguir bendiciendo, pero para que nosotros demos a conocer el camino del Señor a otras personas que todavía no lo conocen. Y ese es el deseo de Dios. Para eso existe la iglesia, para eso existe la congregación, para que nosotros seamos luz y sal para este mundo que está tan emproblemado, que está tan hundido en el pecado. Pero nosotros tenemos la autoridad y tenemos al Espíritu Santo para poder hacerlo con la bendición del Señor. Amén. Cierre sus ojos. Padre, en esta noche queremos darte muchas gracias, porque a ti te ha placido, Señor, bendecir a tu pueblo, bendecirlo con tanta bendición. Nosotros aquí en Guatemala, Señor, somos una iglesia bendecida. Aunque a veces quizá nos quejemos porque tenemos problemas, pasamos algunas angustias, pero en todo y por todo, Señor, nosotros somos una iglesia bendecida. Somos una iglesia próspera. Somos esa iglesia, Señor, que tú levantaste con un propósito y que tú nos quieres bendecir más y más para que nosotros podamos llevar a cabo, Señor, la gran comisión. Nosotros somos, Señor, los entes encargados para ser los transportadores de la luz. Nosotros solamente somos instrumentos. Ayúdanos, Señor, como iglesia, a que nosotros podamos llevar a cabo la gran comisión. Padre, que dejemos de pensar muchas veces en nuestros propios problemas, en nuestras necesidades, y que podamos enfocarnos realmente en ti, Señor. Que nuestro enfoque también sean los perdidos, aquellos que no te conocen, aquellos, Señor, que están viviendo angustiados, aquellos que tal vez muchas veces han pensado suicidarse y decir, ¿para qué vivir? Pero, Señor, nosotros como iglesia tenemos la respuesta. Y la respuesta es Jesucristo, el Hijo de Dios, que cambia la vida de las personas, que nos ha cambiado a nosotros, que nos ha enseñado una nueva forma de vivir y que nos ha dado la autoridad para poder hacerlo. Señor, en el nombre de Jesús, ayúdanos, ayúdanos. Esta tarde que estaba terminando de compartir de escribir estas notas, yo le decía al Señor, ¿por qué podemos orar? Y el Señor me ponía en mi corazón que pudiéramos orar esta noche por algunos que están pasando alguna necesidad económica. Y yo quiero dejar sentado en su corazón que Dios quiere bendecirlo a usted. Tal vez usted está con problemas de su trabajo o quiere un mejor trabajo. Dios se lo quiere dar. Dios lo quiere prosperar. Dios lo quiere bendecir. Pero que no se le olvide que la bendición que Dios trae a su vida y a su casa es para que usted pueda dar a conocer con más libertad al Hijo de Dios. Y qué bueno que nosotros podamos usar de herramienta nuestro testimonio
y de contar de las maravillas y grandezas que Dios ha hecho con nosotros. Si usted es esa persona que necesita que oremos por sus finanzas, por su trabajo, yo quiero orar por usted. No se vaya de este lugar sin orar. Yo creo que Dios quiere hacer algo en usted esta noche. Él es el Dios lleno de misericordia y de favor. Él es el que nunca ha prometido dejarnos. Si usted es esa persona que viene con necesidad económica, de trabajo, yo quiero orar por usted, porque le digo que el plan de Dios es bendecir su casa, es bendecir su vida. Y ahorita desenfóquese usted en sus propios problemas. Enfóquese en Dios. Enfóquese en el Señor. Enfóquese en ese Dios todopoderoso que puede hacer las obras que nadie puede hacer. El deseo de nuestro Padre Celestial es que usted hoy le crea a Dios que Él tiene misericordia de sus hijos. Y le aseguro que de acá usted va a salir con un testimonio de decir: así estaba mi vida, así estaba mi situación, pero Dios ha cambiado mi lamento en baile, podemos decirlo. Tenemos ese Dios que siempre se complace en bendecir a sus hijos. Y no importa lo que usted esté pasando, puede entregarle al Señor su necesidad. Dígale: Dios, quizás le puede decir: Dios, ya no aguanto con esto, pero sé que tú eres un Dios lleno de misericordia, un Dios que se complace en bendecirnos, un Dios que se complace en que sus hijos estén bien.